Eh, Hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque comienza lo que llamamos la Semana Santa. Hoy es el famoso domingo donde Jesucristo entró triunfal, aparentemente triunfal, en Jerusalén. Yo me escucho así un poquito bajo, me escucho aquí adentro. No sé si me podéis poner los que estáis técnicos. Más que nada porque si no tengo que gritar. Perdonad las cuestiones técnicas, así está un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, esta última semana de Jesús, esta última semana que comienza hoy, es una semana muy especial. El Nuevo Testamento, mejor dicho, los Evangelios, tienen en total 89 capítulos. Si tú lees los 4 Evangelios, Mateo tiene 28, Marcos tiene 16, Lucas 24 y Juan tiene 21. En total dan 89. ¿Qué será? Que de los 89 a la última semana de 3 años y pico de la vida de Jesús, a la última, la vida ministerial, a la última semana le dedican 29. De 89 a 29. Es decir, un tercio de la vida de Jesús en los evangelios se dedica a esta semana. Parece totalmente desproporcionado. No tiene mucho sentido que dediquemos un tercio del tiempo, los escritores, los evangelistas, dediquen un tercio del tiempo a esta semana. Luego esta semana es una semana clave, no solo en la vida, muerte y resurrección, como sabéis que el próximo domingo celebraremos el domingo de resurrección. Esta es una semana muy especial en todos los aspectos. Así que yo quiero acercarme a esta semana, empezando por hoy, domingo, abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 21. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias de todo corazón por tu palabra. Siempre nos ilumina, siempre es luz para nuestro camino. Yo te pido que esa palabra que es luz alumbre nuestros corazones y nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Así que cuando vamos a este texto de Mateo 21, nos encontramos con lo siguiente. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los 2 discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y los cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca oísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. No voy a leer todos los textos, porque esta es unas pocas escenas, junto con la limitación del 5.000 y alguna otra, pero poquitas que los 4 evangelistas tocan y narran que sucede en la vida de Jesús. Pero vemos la entrada, esa llamada entrada triunfal. ¿Por qué entrada triunfal? Porque
apenas se acababa de saber y estaban llegando las noticias a Jerusalén. El Evangelio de Juan nos describe muy bien cómo un grupo de peregrinos estaban llegando de Betania contando la gran noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro había corrido como la pólvora. No era una resurrección cualquiera, era una familia conocida, apenas vivían a 3 kilómetros de Jerusalén, un poquito más o menos, y este hombre que llevaba 4 días muerto, no un día, no 2, no 3, 4 días muerto, Jesús lo resucita. Tal punto es el impacto de la resurrección que todo el pueblo se está yendo hacia Jesús, y los fariseos, los líderes del templo, empiezan a maquinar, dice el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 11, empiezan a maquinar, a preparar el asesinato de Jesús. Y no solo de Jesús, sino también de Lázaro. Porque dicen, ¿cómo que Lázaro? Hay que matar a Lázaro. Porque un Lázaro vivo era un Lázaro que testificaba del poder de Dios. Entonces no se podía mantener a un hombre así. Se genera tal expectativa hay en Jerusalén, que cuando Jesús, y la narración de Lucas es muy bonita también, cuando Jesús empieza a acercarse, se le acercan las multitudes. Por otro camino viene otro grupo de peregrinos que están llegando, que están diciendo lo que había hecho Jesús con Lázaro. Viene de esa aldea Betania. Entonces llega ese primer día de la semana, lo que nosotros llamamos domingo, y empiezan a clamar de una forma tremenda: Hosana, Hosana, que significa Señor, sálvanos. Era una forma del Antiguo Testamento que estaba hablando al Señor: sálvanos de nuestra situación, pero en realidad se había convertido en un saludo de aclamación. Era una aclamación que estaba diciendo, se le decía a los reyes, se le decía a aquellos que venían en el nombre del Señor. Y Jesús, para cumplir la profecía de Zacarías, no entra como entraría un rey conquistador, entra como quien entra en son de paz, montado en una cría de asno, un pollino que se llamaba, era apenas una cría que nadie había montado antes, y entra de esa manera. Entonces empiezan a aclamarlo cuando se está acercando a Jerusalén, ve la ciudad de golpe en la zona del Monte de los Olivos, y allí se quebranta. Dice Lucas que empieza a llorar en medio de toda la multitud. Se postra en el suelo, y postrado en el suelo empieza a llorar por Jerusalén. Dice: no has entendido nada, Jerusalén. No has comprendido nada. Si tan solo conocieras el día de tu visitación, si tan solo te dieras cuenta de quién te está visitando y quién está viniendo a tu vida. Dice: pero no has entendido nada. Y de repente tiene una visión profética. En esa misma escena llora porque sus ojos son abiertos y tiene una visión profética de lo que iba a ser la destrucción de Jerusalén. Y en Lucas narra cómo la ciudad iba a ser rodeada y destruida completamente, como sucede apenas 40 años después. La situación es dramática. Y sigue avanzando, y es cuando ponen las ramas en el suelo, los mantos, porque era la forma de recibir a un rey. Todos querían nombrar a Jesucristo. Hay un clímax en la historia. Querían nombrar a Jesucristo ya el rey. Ya lo habían intentado en otra ocasión, cuando la alimentación de los 5.000. Y viene esa situación de clímax donde lo quieren nombrar rey, y él llega a Jerusalén, sucede todo eso. Y dice el texto también en Lucas y en Juan que ya se hacía tarde, y habiendo oscurecido ya ese mismo día, termina ahí y vuelve a dormir a Betania. Se vuelve para dormir a casa de los hermanos de María, de Marta. Vuelve a dormir a la casa de Betania, a su casa, a la casa de sus amigos, donde había sucedido el milagro de la resurrección. Entonces llega Jesús y entra como en esa situación de clímax, y la gente está esperando qué va a pasar cuando Caifás y todos los demás líderes del templo ven lo que sucede. Dice: no podemos permitir. ¿No veis cómo el pueblo se va tras él? El pueblo se va tras él. Esto no puede ser. Los romanos van a levantarse en contra de nosotros pensando que estamos haciendo una revuelta. Y es cuando Caifás más o menos viene a decir:
no entendéis nada, no comprendéis nada, hay que matarlo. Porque es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. Y dice el texto bíblico, y esto Caifás profetizó porque era el sumo sacerdote de turno. Es decir, que incluso cuando estás ocupando el lugar de turno en ese sentido, trae una palabra profética y ni cuenta se da. Da una palabra profética de que Jesús habría de morir por todos nosotros. Él mismo lo dice. Y entonces llega el día siguiente, lunes, y ya estamos metidos en el lunes. Del martes se encargará Esperanza Suárez en la reunión de mujeres, espero. Entonces, estamos en Semana Santa, hay que meterse a estos textos. Llega el lunes, ¿y qué es lo que hace Jesús? Uno esperaría que llegue el rey político, el rey libertador, y lo que hace, lo primero es que se mete en el templo. El templo era un lugar gigantesco, un lugar impresionante, una de las maravillas del mundo en aquel momento. Y lo que hace es que cuando llega a aquel templo y ve que las personas que se estaban preparando para la Pascua, era una fiesta, la fiesta más importante que los judíos tenían, y entonces cuando llega allí, ve que el patio dedicado a los gentiles, a los extranjeros, estaba lleno de un mercado. Habían convertido el templo de Dios en un mercado. Dice que había mesas de los que vendían palomas y aquellos que también eran cambistas. ¿Qué eran los cambistas? Los cambistas eran aquellos que cambiaban por la moneda judía. Fíjate lo que llevaba la forma de pensar de los judíos, como los que traían del extranjero monedas, que traían imágenes de César o de otros reyes. Como eso era idolatría, había que cambiarlo por monedas judías, porque no podían estar ni en el templo siquiera una moneda que tuviese una imagen que no fuese la permitida por la religión judía, porque no se convertía rápidamente en idolatría. Entonces había mesas de cambistas que, por cierto, daban ganancias sustanciales a los que dirigían el templo. Eran unas ganancias tremendas. A niveles de hoy podríamos hablar de millones de euros en una semana. Todo se hacía así. Después, también en aquel lugar, estaba a la venta los corderos que había que sacrificar en la fiesta de la Pascua. Y si eras pobre, y no podías ofrecer corderos porque eran mucho más caros, lo que podías comprar era apenas unas palomas. Entonces se sacrificaban esas palomas para los más pobres, pero también había que comprarlas. Entonces llega Jesús y cuando ve todo eso, dice, oye, habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y empieza a tirar las mesas, empieza a tirar las mesas de los cambistas, de los que vendían las palomas, todas estas cosas, empieza a tirar todo eso. En otro texto dice que ya prohíbe la entrada de toda la gente que venía con cosas para vender, prohíbe la entrada, no deja que nadie entre con otros objetos, y empieza a hacer un proceso, lo que se llama la limpieza del templo. La limpieza del templo. ¿Por qué Jesús se ofrece tanto? Mirad, la Pascua era un tiempo que se había determinado para recordar cómo Dios había salvado al pueblo hebreo que estaba en Egipto esclavo, y una noche en la que vinieron, después de venir las 10 plagas, llega una plaga que es el ángel de la muerte y mueren todos los primogénitos de los egipcios, excepto los primogénitos y las familias judías, porque habían sacrificado un cordero y esa noche en el dintel de las puertas pusieron la sangre del cordero en esas puertas y entonces ningún hijo de Dios murió en aquella noche fatídica. La Pascua lo que recordaba es que un cordero murió en lugar de morir mi hijo, en lugar de morir mi familia y mi casa. Al sacrificar un cordero y poner la sangre del cordero en el dintel, en las puertas, entonces la muerte no tocaba eso. Entonces la fiesta de la Pascua, esta que estamos celebrando justo en esta semana, incluso a nivel mundial se celebra esta fiesta de la Pascua, lo que recuerda es que había un cordero que tenía que morir por causa de mi salvación. Entonces, lo que se establecía en el Antiguo Testamento es que cada familia de Israel, si tenía posibilidades, tenía que pensar en ese día de la Pascua. En ese día de la Pascua,
los pecados de mi familia, los míos propios, los de mis hijos, los de mi familia, los que viven en mi casa, iban a ser expiados, iban a ser pagados, iban a ser suplidos o iban a ser cargados encima de un cordero. Luego yo durante unos meses, yo tenía que tomar un cordero de mi casa, tenía que tomar un cordero, dice la Biblia, que no tuviese defecto, que fuese el mejor, que no tuviese mancha, que no tuviese ningún error. Y todo iba a criar ese cordero y toda la familia sabía que ese corderito iba a morir en mi lugar. Ese cordero iba a morir por mis hijos. Y le iba a decir a mis hijos, ¿ves? Este cordero va a morir por nosotros. Alguien va a pagar por causa de nuestros pecados. Lo que intentaba de recordar Dios es que siempre que tú pecas, alguien sufre las consecuencias. La Pascua, lo que le estaba diciendo a la nación es, esta nación que se ha apartado de los caminos, ahora va a tener que sacrificar un cordero. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que las familias tenían que volcar su corazón, hacer una pedagogía con sus hijos, para que esos hijos y esa familia supiera que ese cordero un día iba a morir por ellos. ¿Y qué ocurrió? Con el paso de los años, esa fe que Dios intentaba establecer en el pueblo se convierte en puro mercadeo. Es decir, ¿para qué voy a gastarme yo tiempo criando un cordero, preparando un cordero? ¿Para qué? Es mucho más fácil llegar al templo, sacar el dinero y dice, ¿cuánto vale el corderito ese? Tanto, tome, lo compro y me lo sacrifica. Es decir, la intención de Dios, que era que la gente fuese consciente de su propio pecado y que ese cordero iba a cargar con el pecado, y que cuando sacrificaban el cordero, en lugar de sacrificar a la familia o al padre de familia, sacrificaban el cordero que moría en el lugar de ese hombre. Esa vinculación, ese trato, esa dedicación que esa familia tenía que tener con ese cordero desaparecía y simplemente había un cambio, un traspaso económico y nada más. ¿Cuánto vale? Tanto, pues dame tanto. Se había roto, al punto que Jesús usa dos profecías cuando denuncia todo esto, una de Jeremías y otra de Isaías, y las une. Dice, habéis convertido mi casa, que tenía que ser una casa de oración, una casa donde se juntase la gente que no conoce a Dios para orar, para buscar mi rostro, la habéis convertido en un mercadeo, en una cueva de ladrones, porque todos querían ganancias, porque habían descubierto que si en vez de cuidar cada uno su corderito en casa, lo ponían a la venta, el sumo sacerdote y todos los demás, todo el sistema del templo, era una ganancia tremenda. Y cuando Jesús viene y rompe y tira todo aquello para deshacer ese mercadeo, esa religiosidad, habían perdido la fe y la fe la habían convertido en una pura religión. Cuando viene a atacar directamente esa religión, entonces esos líderes inmediatamente, cuando ven que incluso sus ganancias están puestas en cuestión, entonces dicen, hay que matarlo. Ya no es porque sane, resucite, es que nos va a acabar con el negocio. Por eso proféticamente Juan el Bautista, años antes de esto, ve a Jesús. ¿Y qué dice Juan el Bautista de Jesús? Jesús, un hombre que es Dios hecho hombre, dice de él, él es el Cordero de Dios. Es el cordero que Dios preparó. Es el cordero que Dios preparó desde el principio de la creación del mundo. Preparó ese cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado, para que muriera en lugar de ¿quién? De toda la humanidad. Por eso Caifás profetiza sin darse cuenta. Dice, es necesario que él muera, el corderito, por todos. Claro. ¿Y quién podría morir por toda la humanidad sino Dios mismo? Por eso cuando tú estás y le dices a Jesús, creo en ti,
no solo estás diciendo, no es una creencia intelectual. No es simplemente decirle a Jesús, ay, sí, pues yo creo, como quien creo en Dios, no creo en Dios. No, es que yo creo que tú eres aquel que murió donde yo tenía que morir. Tú eres el cordero que fue sacrificado donde yo tenía que ser sacrificado. Pero ¿qué hemos hecho muchas veces? Hemos hecho exactamente lo mismo que aquellos judíos. Digo en la cristiandad en general, no digo a lo mejor nosotros a nivel particular. Hemos convertido simplemente nuestra fe en un sistema religioso al que vengo los domingos, cumplo, escucho, o donde hay una serie de rituales religiosos, procesiones o lo que fuese, una cuestión simplemente religiosa, y luego yo llevo haciendo mi vida como quiero. Es decir, no hay un vínculo con ese cordero, no hay un entendimiento de que Él es el cordero que quitó el pecado del mundo. Y Jesús, cuando ve eso, cuando ve que lo correcto hubiera sido criar ese cordero durante un tiempo, durante unos meses, hasta que llegase el día del sacrificio, se le quiebra el corazón. Ya había llorado al ver Jerusalén y dice, no entiendes nada, Jerusalén. ¿Cuántas veces te he querido reunir como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? ¿Cuántas veces quise recogerte y he enviado profetas, pero tú no has entendido nada de nada? Y no solo eso, sino que has convertido una fe en una religión, en una cueva de ladrones. Unos dirían, bueno, pero los corderos son para el sacrificio. En cierta ocasión, el rey Saúl, el primer rey de Israel, Dios le manda un mandamiento claro, muy clarito. El primer mandamiento que le manda es que en una guerra, en una batalla, no quiere ni nada. Es decir, que incluso hasta los animales del enemigo los sacrifique, no los quiere. No quiere nada, no puede quedar resto de nada de eso. Y va Saúl y dice, ¿cómo los animales? No, me voy a guardar las vacas, me voy a guardar todas estas cosas, porque claro, ese mandamiento de Dios es un poco ilógico, ¿no? Nosotros diciéndole a Dios lo que es lógico y lo que no es ilógico, lo que es ilógico. Entonces, cuando llega el profeta Samuel, él dice, ¿qué es ese ruido de mugidos y de corderos? ¿Qué es ese ruido de animales que escucho? Dice, no, es que me guardé, aunque yo sé que Dios dijo que no los matara, pero me los guardé para sacrificarlos para Él. Es decir, desobedezco para ser mejor religioso. Voy a desobedecer para ofrecerle un sacrificio a Dios. ¿Y sabes qué le contesta Samuel? ¿Sabes qué es, Saúl? La obediencia es mejor que el sacrificio. Es decir, exactamente es lo que Cristo vino a hacer a aquel templo. La obediencia es mejor que todos estos sacrificios que estáis haciendo. Pero lo peor de todo no era solo eso, sino que las mesas de los cambistas estaban para que aquellos gentiles, aquellas personas que no conocían a Cristo, que no eran judíos, pudieran acercarse. Había un espacio reservado para ellos y se había puesto el lugar donde ellos se podían acercar, el negocio. Y lo peor también de todo es que las 2 palomas que se tenían que comprar eran reservadas especialmente para mujeres, para pobres y para leprosos. Es decir, a costa del más pobre, la religión se enriquecía. A costa del más excluido, la religión se enriquecía. A costa de aquellos que Cristo vino para buscarlos, para ellos la religión se enriquecía. Apenas unas semanas antes, una mujer viuda se tuvo que deshacer de todo lo necesario para vivir y dar lo poquito que tenía para poder satisfacer los impuestos del templo. Jesús sale de aquella escena cuando ve a esa mujer dando las 2 blancas y dice, no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a ser destruido. Porque también le dolían las viudas, los huérfanos, los pobres. Había una mezcla de ira y de enojo.
no solo por una cuestión religiosa y de falta de fe, sino porque se usaba la religión para oprimir a los más necesitados, pidiéndoles lo que no tenían, exigiéndoles lo que no podían dar, vendiendo el perdón de pecados a cambio de un par de palomas o de un cordero. Y por eso Jesús viene y corta todo eso definitivamente y se entrega a Él como el Cordero de Dios, gratis, sin tener nada que pagar, sin tener nada que cubrir, nada, está todo cubierto, es gratis, nadie tiene que pagar nada por la salvación, nada es nada. En el siglo XVI, un monje agustino llamado Martín Lutero ve el desastre en el que se había convertido la religión oficial y cómo se vendían las bulas, se vendían simplemente para que tus familiares salieran directamente del purgatorio al cielo. Solo tenías que dar una moneda de plata. Y mucha gente decía, pero es que quiero que mi tía abuela salga del purgatorio, pero tengo que quitarle de comer a mis hijos este invierno. Tienes que pensártelo bien, porque si no va a estar ahí la tía abuela muchos más años. Entonces, y decían los predicadores de la bula, en cuanto caiga la moneda y haga clink, ese clink sale disparada el alma para el cielo. Todo era porque había que recaudar. Había una recaudación masiva de dinero porque había que acabar de construir la capilla, bueno, lo que es el Vaticano hoy en día. No había dinero. Entonces empezó a vender bulas, lo que se llamaban una venta de pedacitos de cielo. Te vas para el cielo si das dinero. Y sabiamente Lutero dice, ¿cómo es posible? Si realmente el Papa tiene poder para sacar a la gente del cielo, del purgatorio, ¿por qué no lo saca ya gratis a todos? Si tiene poder para eso, ¿por qué tiene que cobrar? Que lo saque a todos para allá. Porque la religión se había convertido en un mercadeo. Puedes estar también en contextos donde diga, si das, Dios te va a sanar. Si das, Dios va a cumplir tus deseos. ¿Sabes qué es eso? Convertir la fe en un mercadeo. Ten cuidado si algún día Dios te lleva a algún lugar que no sea este, de caer en redes donde cambien la bendición de Dios a cambio de dinero. Ten cuidado, porque eso ya es muy viejo. Ya está escrito aquí en el Nuevo Testamento. Por eso no es difícil imaginar la justa indignación de Jesús cuando expulsa todo eso y dice, mi casa, esta casa será llamada casa de oración, citando Isaías 56, verso 7. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, citando Jeremías capítulo 7. Por eso Jesús dice, hey, este pueblo, citando también Jeremías, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, los labios, aleluya, gloria a Dios, Hosana, Hosana, pero mis labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Y por eso el apóstol Pedro, escribiéndole a los discípulos en su carta, 1 Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es decir, que viene un momento en donde Jesús tuvo que venir a limpiar su propia casa porque habían destruido todo, lo habían convertido en algo absolutamente pervertido. Y eso, por eso viene a limpiar la casa. Jesús entra triunfal y viene a limpiar la casa. Dice que esa casa tiene que ser una casa de oración. Y mientras unos son expulsados, dice el texto de Mateo, que expulsa a unos, otros son recibidos. ¿Quiénes son recibidos? Fíjate, te lo voy a leer nuevamente. Y vinieron a él en el templo, verso 14, ciegos y cojos y los sanó. Justo, ¿qué era lo que tenía que suceder en esa casa? La sanidad, la salvación,
la alabanza. Cuando logras expulsar y limpiar la casa, en esa casa empieza a suceder lo que realmente tiene que suceder, que es la sanidad de aquellos que están excluidos, porque ni los ciegos, ni los cojos, ni toda esta gente que estaba con algún tipo de defecto, para colmo de males, ni les dejaban, eran impuros para entrar en el templo. Ya era el colmo. Es una perversión. El sistema religioso siempre pervierte la fe, cualquier sistema religioso. La institución religiosa pervierte eso. Ya veréis a dónde os quiero llevar, ¿eh? Estoy en la introducción. Es una broma, ¿eh? Y fíjate, y lo siguiente que sucede, sana a los enfermos. Pero los principales, verso 15, sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, ¿qué estaban viendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué veían los sacerdotes y los escribas? Maravillas. Es decir, ellos eran, wow, los ciegos ven, los cojos andan, la gente está entusiasmada, lo están aclamando, están gritando sana, hay fe, hay esperanza en el pueblo, por fin viene una ola de avivamiento, una ola de esperanza. Pero esos religiosos, viendo a las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, es decir, había un montón de críos, de muchachos diciendo, Hosana al hijo de David. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente se indigne ante la alabanza? ¿Cómo es posible que haya un grupo de personas que se indigne porque hay gente que se sana? ¿A qué punto la religión puede cegar? Unos ciegos veían y los que veían se estaban quedando ciegos. ¿Cómo es posible que llegue la indignación en que se había convertido ese templo y los líderes en una cueva de ladrones? Por eso Jesús es tan radical. Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Hosana al hijo de David. Jesús les dijo, sí, claro que lo oigo. Nunca oísteis, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Acaso no has leído ese salmo? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Mira, ¿por qué abro hoy domingo con esta historia? Porque esta historia nos marca claramente dos cosas. ¿Qué es lo que produce la llegada de Jesús a tu vida? ¿Y qué es lo que ha producido la llegada de Jesús a esta iglesia? Son dos cosas similares, paralelas. Cuando Jesús hace el milagro de Betania, donde es resucitado Lázaro, después de un milagro, dice el Evangelio de Juan, si leyésemos, pero bueno, lo podéis leer en el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 12, dice que en esa situación, debido al milagro de la resurrección de Lázaro, se había corrido la voz de tal forma en todas partes que había una expectativa. Los milagros siempre generan una expectativa. Los milagros preparan el camino al Señor. Los milagros preparan el camino para que las personas digan, wow, llega nuestro Salvador, Hosana, y llega eso. Por eso, cuando llega Jesucristo a Jerusalén, se le recibe con alabanza. Los mantos, las ramas, llega subido en son de paz, como llegaban los reyes en son de paz. En son de conquista era en caballo, pero él llegaba en son de paz, en un pollino subido. Y se le estaba recibiendo de una forma diferente, se le estaba aclamando. Es decir, el milagro, cuando tú ves que Dios hace algo en tu vida, la primera reacción, ¿qué es? La alabanza. Nosotros alabamos a Dios.
Nosotros alabamos a Dios y decimos, gloria a Dios, ha venido a mi vida, me ha tocado, me ha sanado. En lo que pasó este fin de semana con los que estuvieron en el encuentro, aunque estuvieron muy comedidos a la hora de contar sus propias experiencias, pero podían contar cómo hay una actitud de alabanza porque han visto la mano de Dios en su vida este fin de semana. Pero cuando llega Jesús a tu vida, si has visto un milagro de Dios, si Dios ha salido a tu encuentro, no llega a tu vida para decirte, qué bien está todo, muchacho. No, ¿sabes a qué viene? A limpiar tu templo. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo no es este local. Este local no es nada. Nosotros somos los que abrimos las puertas de un templo llamado nuestro cuerpo, donde el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Aquí en nosotros, cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo está ahí habitando en nosotros. Entonces, ¿qué viene Jesús? Igual que en este texto que acabamos de leer, llega Jesús triunfal a tu vida, pero viene a tu vida para limpiar. ¿Y qué tiene que limpiar? Pues igual que aquel corderito, tenía que estar aquella familia pensando, este cordero va a morir por mí. Se espera que también nosotros tengamos una actitud de decir, wow, Jesús murió por mí, este pecado tiene que ser limpiado, este rencor tiene que desaparecer, tengo que perdonar al que me ha hecho daño, tengo que dejar de pensar mal, tengo que dejar de reaccionar como reacciono. Es decir, Jesús viene a limpiar su templo. Y si hay situaciones que se han levantado que a Jesús no le agradan, ¿sabes qué va a hacer? Las va a destruir. ¿Y cómo? Cada predicación que tú escuchas viene convicción de pecado a tu vida, te trae convicción. Dices, wow, esto lo tengo que cambiar. Pero ¿sabes qué hacen muchos? Les trae convicción y dicen, no, el año que viene voy a traer mi corderito criado por mí. Pero llega el año que viene, vienen con el dinero y compran otra vez. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué es más rápido? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un trato de Dios. Claro que le has recibido a Dios. Claro que nosotros alabamos a Dios. Claro que gritamos, Hosana al Hijo de David. Hosana. Un día como hoy. Claro que eso es importante. Pero viene porque a limpiar y a tratar con nuestras vidas. Porque lo que Dios quiere es obediencia, no sacrificio. No se trata de, ay, ahora me voy a sacrificar, ahora sí que a partir de mañana, y se obedece y déjate de decir esas cosas. Déjate obedece. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque si no, sin querer, nosotros podemos convertir nuestra propia vida en una cueva de ladrones. Pero cuando Dios limpia, igual que limpió el templo, viene lo siguiente. ¿Sabes qué es lo que viene? Cuando se acaba el mercadeo, llega la sanidad. Cuando se limpia este templo, llega la sanidad de Dios. Y allí pasó en ese templo lo que realmente tenía que pasar. Los enfermos empezaban a ser sanados. Los que no tenían esperanza cobraron esperanza. Esos que tenían que pagar, incluso aunque fueran poquito, pero no tenían, esas viudas o esos leprosos o esos pobres que no tenían que pagar nada. Se les ofreció entrada gratuita, sanidad completa sin pagar, a cambio de nada. Simplemente porque cuando tienes limpio tu templo, es el lugar donde Jesucristo puede venir para sanar, y no solo para sanar, sino usarte también para sanar a otros, como veremos ahora. Entonces, viene Cristo a tu vida y la reacción es la misma que la llegada a Jerusalén: alabanza, limpieza, sanidad. Y finalmente hay dos reacciones ahí. Puede que Cristo venga de esa manera, puede que esté viniendo así, y hay dos reacciones. La primera reacción, la de la religión. Se indigna. Nosotros somos bastante tranquilitos, pero cuando nos da por saltar, danzar, y si el Espíritu Santo viene, caemos o lo que sea, o reímos o lloramos, la religión siempre va a perseguir
cualquier mover del Espíritu Santo. La religión siempre va a perseguir, se opone de alguna manera a que haya un fluir fresco del Espíritu Santo. Queremos las cosas bien medidas, bien marcadas. Es decir, hay algo en nosotros a veces que es religioso, que incluso como el rey Saúl quiere agradar a Dios desobedeciéndolo, tío. Eso ya es una pirueta en el aire. Te desobedezco, pero voy a cumplir el mandamiento. Puro cumplimiento. Cumplo y miento, como decía el otro. Cumplo con lo que haya que hacer, pero miento. Cumplimiento. Esa reacción que a veces está en nosotros, que es una reacción de resistencia al cambio. Dios viene para traer un cambio a tu vida y hay una resistencia al cambio. Estás viendo las maravillas, estás viendo lo que Dios está haciendo, pero te resistes al cambio. Pero hay otra reacción, la de los muchachos. Dice que nunca has oído, dice Jesús. Dice, ¿no oyes lo que estos dicen? Sí. ¿Nunca leíste que de los niños y de los que maman será perfeccionada la alabanza? Es decir, que según Jesús hay alabanza y alabanza perfeccionada. Es decir, que a veces los que ya llevaban tiempo, los que eran los profesionales de la fe, no tenían su alabanza perfeccionada. Tenían una alabanza ceremonial. Y Jesús se lo dijo. Vuestros labios dicen, ¡oh, maravillas! Pero tu corazón, lejos de mí. Luego, una alabanza perfeccionada tiene que ver cuando una persona ve los milagros de Dios. Cuando una persona es limpiada, ve el poder de Dios, es limpiada por la acción del Espíritu Santo en su vida, la palabra le limpia, de ahí surge una alabanza diferente, ya no solo de labios que honran su nombre, sino de un corazón que ha sido tratado por Dios. Dice, y eso es lo que Cristo está buscando. Es lo que vino a hacer, a que en tu vida haya una alabanza perfeccionada. Pero yo os decía que eso sucede a nivel personal, pero a nivel también de iglesia. ¿Qué ocurre como iglesia? Como iglesia nosotros hemos visto la mano de Dios, hemos visto la resurrección de vidas, hemos alabado a Dios, recibimos a Dios con alegría, con gozo, con todo. Viene esa limpieza y también Jesucristo vino a limpiarnos a nosotros como iglesia de estructuras religiosas que evitaban que las personas pudiesen acercarse a Dios. Nuestras estructuras religiosas hacían que las personas pudiesen venir el domingo, asistir un domingo, sentarse el domingo y hasta la semana que viene. Y estábamos generando, en vez de discípulos, personas que eran consumidoras de religión. Vengo a consumir la alabanza, vengo a consumir la predicación, vengo a consumir aquello que necesito, oración, consejería. Y nos dimos cuenta con la llegada, con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, que Él venía a limpiar e hizo una limpieza. Menos estructuras religiosas y generar comunidades de vida. Generar comunidades de vida. Quiero que leas este último versículo, verso 17. Y dejándolos, es decir, dejando el templo, dejando el lugar por antonomasia de representante de la religión, el templo, véase local, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué era Betania? Betania era la casa donde él se refugiaba y donde él tenía los amigos. El templo lo fue a limpiar, pero donde él podía ser Jesús, donde él podía estar con sus amigos, donde él podía ser una persona amada, querida, donde él podía ser escuchado, donde él podía rodearse de esas personas con las que ser no solo el Hijo de Dios, sino Jesús, el hombre.
era una casa. Y exactamente es lo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros. No llega una fe centrada en un local. Nosotros en un local alabamos al Señor. Nosotros en un local oramos, alabamos, limpiamos nuestras vidas, lo que haga falta. Pero se espera que cada uno de nosotros pueda tener un espacio como Jesús en una casa. En una casa. Nuestra fe no se basa en una reunión dominical. Nuestra fe se basa en reuniones donde nos juntamos en casas, donde nos juntamos amigos, compañeros, le llamamos grupos pequeños o le llamamos células, pero que estamos en casas donde podemos vivir la vida, donde la vida cristiana no es una apariencia. No es una apariencia donde tú te puedes sentar en medio de 300 personas, sentarte y pasas desapercibido. Entonces, en medio de 300 personas pasas desapercibido, pero en una casa donde hay 8 o 10 personas, ahí puedes abrir tu corazón. Tu alabanza es perfeccionada, porque ves los milagros que Dios está haciendo en otra persona, ves cómo Dios está levantando una vida o está sanando a la otra. Es decir, esos lugares donde nosotros queremos crear esas comunidades de fe, esas Betanias, donde puedas realmente ser tú mismo y no simplemente en medio de las multitudes, porque en medio de las multitudes es fácil alabar. Hosana al Hijo de David. En medio de esas multitudes alabamos. Pero las mismas multitudes, esperando que Él fuera el revolucionario que lo salvase, finalmente aclamaron otra cosa unos días después, 5 días después. Aclamaron otra cosa al verdadero revolucionario que era Barrabás. Y las multitudes dijeron: suelta Barrabás, suelta Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Y sabes qué dijeron de Jesús? Crucifícale. Por eso Jesús nunca, jamás edificó su ministerio sobre la multitud, sino que una vez que terminó de ministrar a las multitudes, de estar en el templo, se refugió con sus amigos, con sus discípulos. Nosotros no podemos ser simplemente una multitud. Y lo que el Espíritu Santo nos ha hablado a cada uno de nosotros es que no puede ser simplemente una persona que viene al templo. Por poner ejemplo, el templo este local, que no es un templo. Templo somos tú y yo. Pero me entendéis la imagen. No se trata de eso. Se trata de que, claro que venimos al templo a cantar, a alabar, a poner las ramas, a recibir a Jesucristo y a decir las maravillas que Él es. Pero luego tenemos una Betania, tu grupo pequeño al que queremos que asistas. Esa es nuestra vida de fe. Esas Betanias, esos grupos de fe, esas comunidades de fe impiden que esto un día se pueda convertir en una cueva de ladrones. Porque será un lugar donde tú vas a poder ofrecer lo que tienes, recibir lo que otros tengan. Será un lugar donde los cojos y los ciegos sean sanados. Será un lugar donde tú no vengas aquí y te indignes porque haya niños que alaben, o te indignes porque haya necesitados que se conviertan, porque haya pobres que reciban el Evangelio. No solo no hay indignidad, sino que hay un gozo perpetuo en nuestras vidas. Esa es la diferencia de una iglesia que recibe a Jesucristo, no para que sea un rey político, sino para que reine sobre su vida o reine sobre tu vida. Esa es la diferencia. Y tú tienes que tomar decisiones en esta mañana. Yo no vengo simplemente a predicarte para que comenzando la Semana Santa tengas más conocimiento bíblico. Esta Semana Santa marca el inicio de algo. De que Jesucristo viene a tu vida. Está bien, le has alabado, le has cantado, pero viene a tu vida y lo primero que va a hacer es limpiar, sanar, para que luego puedas volver a alabar con una alabanza perfeccionada. No sé dónde estás tú. No conozco tu historia.
no conozco el vagar de la vida por la cual has caminado. Pero te aseguro que todavía Jesucristo es el corderito que cargó tus pecados, cargó tus errores, cargó todo eso que tú decías, pero ¿qué he hecho? ¿Habrá perdón para mí? Me decía una vez un empresario muy fuerte, me decía, ¿Dios tendrá perdón para mí? Y en el espíritu le dije, te digo de parte del Señor, tus pecados te son perdonados. Hijo, ¿es cierto? Así es. Que recibes a Jesucristo como ese cordero que carga tus pecados. Dijo, lo hago. Tus pecados te son perdonados porque Él cargó todos esos pecados en el cordero. Ponte de pie, por favor. Bendito Señor. Tal vez vengas en esta mañana y has venido a otra cosa, te han invitado, lleves un tiempo aquí, no sé. Pero sí sé que Jesucristo sigue siendo ese cordero que el Padre preparó sin mancha, sin defecto, para que Dios en su misericordia se acordase de ti. Hoy Dios en su misericordia te visita, se acerca a ti, se acuerda de ti. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites? ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó, aleluya, y el pasado olvidó. Proclámalo, tu misericordia, dilo bien fuerte. Tu misericordia es mejor que la vida. Levanta tus manos y díselo al Señor. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y
estás aquí y nunca antes le has dicho a Jesús: quiero que tú seas el Cordero de Dios que borra mis pecados. Creo que tú eres ese Cordero de Dios que limpia, que me sana, y por eso te alabo. Yo hice esta oración cuando era un joven de 20 años. Tomé esta decisión por fe. Es una decisión que se hace en el corazón, se confiesa con la boca, diciéndole a Jesús: vas a ser, eres y serás el Cordero de Dios para mi vida. Si tú quieres darle tu vida a Jesucristo en esta mañana, tal vez nunca lo hayas hecho antes. Si quieres recibir la vida que ese Cordero te da, yo te invito a que levantes tu mano y hagas esta oración conmigo. Lo vamos a hacer rápidamente. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo hoy y decirle: Él es mi Cordero? Vamos a repetir todos juntos esta oración. Padre del cielo, creo que Jesucristo es el Cordero que tú has preparado para limpiarme de mis pecados. Límpiame y sáname. Y hoy levanto una alabanza perfeccionada, porque tú eres mi Salvador y eres mi Señor. Declaro que en mí encontrarás obediencia en lugar de sacrificio. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Aleluya. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y mi vida coronó. Una vez más, díselo: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y mi vida coronó. A Él sea la gloria, la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Amén. Amén.